gracias. Me voy a sentar aquí para que me veáis mejor, ¿vale? Porque si no, los de detrás no me veis, quizás no me oigáis tampoco. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Ya había venido antes a Praga, hace años, me encanta. Cuando Gonzalo del Cervantes me propuso venir a Praga otra vez, dije sí, corriendo. Así que estoy feliz. Gracias por estar aquí también. Gracias por tus palabras, cariño, tan afectuosas. Solo una precisión. Estudié psicología, pero no terminé. Estudié hasta cuarto, son 5 años de carrera. ¿Y por qué estudié psicología? Pues porque había tenido ataques de pánico desde los 16 años. Tuve ataques de pánico desde los 16 años hasta los 30 años. Entonces, en mi época y en mi clase social, nadie te llevaba al psiquiatra ni al psicólogo. Así que yo, que pensaba estudiar periodismo, pues me dije, voy a estudiar también psicología para intentar saber qué me pasa, ¿no? Y yo creo que el 98% de la gente que estudia psicología e incluso psiquiatría es porque piensan que están locos. Y no está mal, ¿eh? No está mal, porque eso te proporciona una mayor empatía con tus pacientes. O sea que no es una crítica. El otro 2% yo creo que son hijos de psiquiatras o de psicólogos y esos son peores. Bastante peores. Yo he escrito sobre todo novelas, pero también he escrito 3 libros inclasificables. Uno de ellos es La loca de la casa, que habéis leído un capítulo, ¿no? 3 libros que son mestizos, híbridos, que los libreros cuando los publico se ponen muy nerviosos porque no saben dónde colocarlos. Me dicen, ¿y dónde pongo este libro ahora? ¿En la mesa de ficción o en la mesa de no ficción, ¿no? Y yo siempre les contesto que lo pongan en la mesa de novedades y que dure mucho tiempo, ¿no? A ser posible. Y esos son La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte y el último libro que he publicado que se llama El peligro de estar cuerda. Son libros que son en parte ensayo, pero un ensayo raro, en parte autobiografía, pero una autobiografía muy poco fiable, no os fiéis de ella, en parte biografías de otros artistas o, en fin, escritores, y en parte ficción, todo mezclado, ¿no? Entonces, el pedazo que habéis leído es del peligro de estar cuerda. Y digo, de La loca de la casa. Y La loca de la casa, como seguramente os habrán dicho, no sé si en ese fragmento se dice, La loca de la casa es una frase de Santa Teresa de Jesús para hablar de la imaginación, ¿verdad? Santa Teresa de Jesús, que era epiléptica y tenía esos tractos místicos, eran crisis epilépticas, tenía miedo de su imaginación y la frase La loca de la casa era una frase peyorativa, por así decirlo. Para mí no, para mí la imaginación es algo maravilloso, es algo que nos salva, es algo que nos permite dar un sentido de orden a la vida. Los seres humanos somos sobre todo una narración, somos palabras en busca de sentido. Decía el filósofo estoico Epicteto que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. O sea que en realidad somos un relato. Cuando recordamos algo, vosotros sois muy jóvenes, quizás no lo sabéis todavía, pero vuestra memoria es un relato, es un cuento. No es verdad lo que recordáis. Lo que recordamos no es verdadero. Es el cuento que nos contamos y es un cuento que va cambiando a lo largo del tiempo. Yo tengo un hermano con el que a veces hablo de cosas que hemos vivido de niños. Y es muy divertido porque los padres de mi hermano no son mis padres, os lo aseguro. No tiene nada que ver cómo recuerda él la misma escena que yo he vivido con él. Yo la recuerdo de otro modo, ¿no? Hay un ensayo, hay un estudio clínico
muy interesante sobre la depresión que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2015, creo recordar, o 2008, ahora no recuerdo, o 2008 o 2015. El mayor ensayo sobre la depresión que se ha hecho nunca en el tiempo, con una muestra de 84.000 personas. Y en ese de 23 países, entre ellos España, no sé si entre ellos Chequia, pero entre ellos España. Y en ese estudio se preguntaba a los sujetos por muchos detalles, circunstancias de sus vidas, para ver qué circunstancias predisponían para tener una crisis depresiva grave. Entonces se estudiaba la clase social, el nivel de educación, el trabajo que hacían, la edad, todo. Lo que me interesa es que descubrieron que el hecho de ser viudo o viuda no predisponía a tener una crisis depresiva grave. Pero el hecho de ser divorciado o divorciada sí. Alucinante. Yo me quedé alucinada porque además soy viuda. Me quedé que no podía comprenderlo. Entonces te pones a pensar, ¿qué les falta a los divorciados y divorciadas que sí tienen los viudos? ¿Qué les falta a los divorciados para que tengan una predisposición mayor a una crisis depresiva? Pensad un poquito. ¿Qué les falta? Les falta un relato consolador. Les falta un cuento de su propia vida consolador en el que apoyarse para sobrevivir. Cuando muere tu pareja, cierras esa historia. Te haces un cuento consolador de tu vida. Te apoyas en eso y puedes seguir. Pero cuando tu el ex marido o la ex mujer sigue por ahí dando la lata, no puedes hacerte un relato consolador. Así que somos sobre todo un relato. Eso todos sobrevivimos gracias a nuestra imaginación, todos somos escritores de una novela que es nuestra vida. Pero luego hay una serie de personas que además escribimos de verdad. Toda la vida me he preguntado por qué. ¿Qué es lo que te hace meterte en una esquina de tu casa durante semanas, meses, años, invirtiendo las mejores horas de tu vida en soledad, en un rinconcito, para dedicar todo ese tiempo a inventar mentiras? Es un trabajo absurdo, es un trabajo completamente incomprensible, ¿no? Y yo lo he hecho desde pequeña, porque la mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños, es lo normal. Leí una entrevista de la Rowling, la autora de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba. Y yo mis primeros cuentos, mi primer cuento, que mi madre fechó y guardó, lo escribí con 5, casi 6 años, y era de unas ratitas que hablaban. Así que a todas nos da por los roedores parlantes, no sé por qué. Pero bueno, entonces empiezas de niña. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo empieza en torno a los 5 años, desde que me recuerdo como persona, me recuerdo escribiendo ficción. Entonces, es algo que forma parte de lo que yo soy. No es ni siquiera algo, a veces te dicen, escribir es terapéutico. No, es mucho más que terapéutico. Terapéutico sería tener una enfermedad, tener un dolor de cabeza y tomarte una aspirina. Vale. Escribir desde tan pequeña es estructurante, forma parte de la estructura de tu ser. Es como un esqueleto exterior al cuerpo, un esqueleto exógeno que te mantiene en pie. Yo creo que todos los escritores, o casi todos, tenemos la sensación y la certidumbre
de que si no pudiéramos escribir nos caeríamos al suelo, no tendríamos ese soporte, no podríamos soportar la vida, nos quedaríamos pegados en el suelo como un moco, ¿no? Entonces, siempre he sentido esa necesidad absoluta de escribir ficción. Y esa es mi manera de vivir. Y claro, desde muy pequeña te preguntas ¿por qué? ¿Por qué algunos de nosotros necesitamos hacer eso? Y no solo escribir ficción, hacer arte. ¿Por qué algunos de nosotros necesitamos hacer cosas artísticas para sobrevivir, para poder levantarnos por las mañanas? Aunque lo que hagas sea malo, no estoy hablando de la calidad de la obra. Puede ser un artista malísimo, pero necesitar hacer ese arte. No hablo de la calidad de la obra, hablo de esa necesidad. Entonces, escribí mi último libro, Artefacto Literario, El peligro de estar cuerda, que salió el año pasado, justo para intentar responderme eso. Y es muy interesante porque he conseguido contestar a esas preguntas, ¿no? Hay, desde el principio de los tiempos, hay una idea en el mundo, en la humanidad, de que la faceta creativa del ser humano está relacionada con el trastorno mental. Aristóteles ya se preguntaba, ¿por qué será que los hombres de mérito artístico tienen todos un exceso de bilis negra? Porque en la época de Aristóteles se creía que lo que llamamos locura era un exceso de bilis negra. Bilis es uno de los humores del cuerpo, ¿no? Así que siempre se han preguntado esta relación, si había alguna relación. Entonces, lo he estudiado durante 5 años, bueno, lo he estudiado toda mi vida, pero en los últimos 5 años mucho más, y he llegado a una serie de conclusiones de que para llegar al acto creativo, insisto, sea buena o mala la obra, se tienen que dar un montón de circunstancias coincidentes. Una de ellas, que es muy importante, es una falta de madurez cerebral. El cerebro tarda mucho en madurar, el cerebro humano. Hasta los 30 años no acaba de madurar, o sea que os queda un montón. Hasta que madure el cerebro. Hasta los 30 años no acaba de madurar. Uno de los pasos de la madurez neurológica más importantes se produce en la primera pubertad, a los 12 años o así, 12, 13 años. Hasta entonces, el cerebro de los niños está hiperconectado. Todas las neuronas están conectadas unas con otras. El cerebro de los niños es una tormenta eléctrica. Por eso los niños tienen esa imaginación increíble. Por eso son capaces de ver algunos de ellos amigos invisibles que tienen al lado nuestro. Entonces, a esa edad se produce una poda, un corte de las conexiones neurológicas que no son útiles para concentrar el cerebro en lo útil, que eso es muy bueno para la evolución, vamos, para la supervivencia de la especie, ¿no? Es decir, se podan las conexiones no útiles para concentrar el cerebro en cazar bien mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu, en conseguir una pareja idónea, en cuidar a las crías hasta que crecen y pueden a su vez buscar otra pareja. Cosas todas estupendas para la supervivencia de la especie. Pero resulta que hay un 20% de la población que se salta esta fase de la poda neurológica. Esto son estudios de neurología, ¿eh? Se salta esa parte de la poda, su cerebro no se podan las conexiones o se cortan de manera deficitaria. Y entre ese 20% está la gente con trastornos mentales y la gente que se dedica a cosas creativas. Y mi teoría es que también hay otro montón de personas entre las que probablemente estéis vosotros. Porque
Yo creo que hay otro montón de personas que no terminan haciendo cosas a lo mejor creativas, pero que tienen el cerebro igual, que son aquellas personas, por ejemplo, que necesitan leer apasionadamente para soportar la vida. Entonces yo creo que muchos de vosotros sois así y seguro que varios de vosotros escribís. ¿Cuántos escribís de aquí? A ver, ¿os gusta escribir? Levantad la mano. Uno, dos. Sí. Tú seguro que también, tú que te ríes. Es el que se ríe que no me vea. Bueno, muy bien. Pues creo que también gran parte de vosotros seguramente también tenéis el cerebro poco cortado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tu cerebro poco cortado está todo el rato imaginando cosas. Mi cabeza está funcionando todo el rato sola. Todo el rato sola. Yo no puedo controlarla. Y me he acostumbrado a vivir así, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, un día estoy esperando que se abran las puertas del ascensor, un ascensor en el que subo todos los días. Pero un día, no sé por qué, estoy esperando que se abran las puertas y de repente veo que antes de que se abran, se me ocurre que voy a ver un cadáver ovillado en un charco de sangre en el ascensor. Y lo veo, son visiones, lo ves. ¿Por qué se me ocurre hoy y no ayer? ¿Sirve para algo eso? No sirve para nada. O sea, son imaginaciones que te cruzan la cabeza y desaparecen. Para que os hagáis una idea, os cuento una que tuve, que tampoco sirvió para nada, pero para que veáis cómo funciona la creación de un mundo imaginario. Yo tengo un apartamento en Portugal, en Cascais, que está cerca de Lisboa. Me encierro allí a escribir. Entonces estaba encerrada en mi apartamento con mis perras, tengo perros, y me llaman unos amigos que pasaban por Cascais. Entonces quedo con ellos en el centro de Cascais a tomar café. Salgo de mi casa y me voy andando hacia el café. Muy deprisa, porque llegaba tarde. Son como 2 kilómetros de camino hasta el café. Y voy andando muy deprisa. Y mientras iba camino de la cita con mis amigos, de repente mi cabeza se puso a imaginar sola. Y entonces se dice en mi cabeza, ¿y si? Porque siempre estas imaginaciones empiezan por ¿y si? ¿Y si ahora hubiera un terremoto? Cosa que es, por otro lado, posible, porque en Lisboa, en la zona de Lisboa, se está esperando un gran terremoto desde hace décadas. Hubo un inmenso terremoto en 1776, creo recordar, que destruyó media Lisboa y que fue muy importante por muchas razones. Pero bueno, entonces, es posible un terremoto. Entonces pensé, ¿y si ahora hubiera un terremoto? En cuanto que se me ocurre esa idea, mi cabeza se divide. Por un lado, empiezo a vivir la historia imaginaria del terremoto. Y por otro lado, mi cuerpo real se pone en automático y sigue caminando por la calle hacia la cita. Entonces, mi parte imaginaria empieza a vivir el terremoto. El ruido, los coches que se mueven, todo se agita, los cristales se rompen, ¿no? Ya pasa el terremoto, entonces el yo imaginario decide no seguir hacia la cita, sino volver a casa. El yo imaginario, el yo verdadero sigue caminando automáticamente. El yo imaginario se da la vuelta y vuelvo a casa a ver qué ha pasado con mis perras y con mi casa. Llego a la urbanización, están los cristales rotos, pero parece que los pisos están bien. Yo vivo en un 4º piso. Subo por las escaleras, claro, no por el ascensor, y ya desde el 2º piso escucho a mis perras llorar. Llego a mi descansillo. Todo esto imaginario, ¿eh? Yo sigo caminando, mi yo real sigue caminando hacia el centro. Subo al cuarto, ya llego al cuarto y efectivamente escucho a mis perras llorar y llorar, arañar la puerta. Entonces, corro, meto la llave, voy a abrir la puerta y me doy cuenta de que el terremoto ha movido el marco, la puerta está encajada, no puedo abrir. Catástrofe. Horror. ¿Y ahora qué hago? Mis perras desesperadas al oírme, desesperadas, llorando y llorando.
¿qué hago ahora? Porque no voy a llamar a los bomberos. Los bomberos deben de estar con el terremoto ocupadísimos. No van a venir a abrirme la puerta. ¿Qué hago? Entonces el vecino sale y dice, pues yo, ¿por qué no entras y pasas por la terraza? Yo digo, sí, porque he dejado la puerta de la terraza abierta. Muy bien. Paso por la terraza. Entonces entro en casa del vecino y en ese momento mi yo real llega al café y se acabó el terremoto. Ya el terremoto se acabó. Y no vuelvo a pensar en el terremoto más. Pero lo interesante de esto es que cuando yo llegué imaginariamente al cuarto piso, no es que yo pensara, bueno, ahora estoy imaginando esto, y ahora ¿qué puedo inventarme? ¿Qué puedo inventarme para que sea más emocionante? ¿Qué puedo añadir para que la intriga sea mayor? Pues voy a inventarme que la puerta se ha desencajado. Yo no pensé eso. Yo simplemente estaba viviendo esa otra vida. Y cuando llegué al cuarto piso y fui a meter la llave, es cuando me di cuenta de que la puerta estaba desencajada. No lo inventé voluntariamente. Estaba ahí, me lo encontré. Y así es como nacen las novelas. Están ahí. Las novelas nacen del inconsciente, del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Son sueños que se sueñan con los ojos abiertos. Y tú tienes que borrar tu yo consciente para convertirte en una especie de medium y dejar que la historia te atraviese. Y se cuente sola, porque se cuenta sola. Cuando tú escribes una novela, pasas 2 o 3 años viviendo la mitad en la vida real, la mitad en el mundo imaginario. Y tienes que escribir la novela que necesitas escribir. Tú no escoges la historia te escoge a ti. Aparece como estas imágenes que aparecen en tu cabeza, solo que la mayoría aparecen y se van. La del terremoto aparece y se va. La del cuerpo en el ascensor aparece y se va. Pero de repente un día se te ocurre una de esas ideas y no sabes por qué. Te emociona tanto, te turba tanto, te inquieta tanto, te llena de tanta curiosidad, que te pones nerviosísima, excitadísima, que quieres seguir sabiendo de eso. Y que además te emociona tanto que no te cabe en el pecho, no te cabe en la cabeza, y te dices, yo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo. Y ahí nace una novela. Entonces, después de que tienes una de esas imágenes luminosas, que yo llamo el huevecillo, que son el origen de una novela, después ya todo lo que tienes que hacer es mirar. Os voy a contar, por ejemplo, cómo nació la última novela. El último libro es El peligro de estar cuerda, que es este que habla de... Pero la anterior novela, la última novela convencional, digamos, se llama La buena suerte. Y esa nació de esta manera. Yo iba en un viaje de Madrid a Málaga, que está en el sur de España, en un tren de alta velocidad. Iba a un club de lectura en Málaga, en el sur de España. Entonces iba escribiendo en el ordenador portátil y de repente el tren se paró entre estaciones. Levanté la cabeza y miré por la ventana del tren y vi el paisaje más horroroso que os podéis imaginar. El paisaje más horroroso. Un paisaje industrial, un pueblo industrial, roto, hecho polvo, medio abandonado, 3 vías, 3 pares de vías, y pegado justo a la vía el balcón de una casa muy pobre y muy rota, y el balcón era un asco de balcón. Los barrotes de hierro oxidados, una bombona de gas rota, la puerta del balcón no cerraba del todo, todo mugriento, sucio, y atado con alambres a los barrotes había la tapa de una caja de cartón de zapatos con un letrero que decía, escrito a mano, se vende, y un teléfono. Entonces yo levanté la cara, vi eso, y lo primero que sentí fue pena. Dije, oh, pobrecitos, pobrecitos. Si están intentando vender este piso, que es el piso más feo del universo, es porque necesitarán el dinero, pero jamás
van a vender este piso horrendo, en un sitio horrendo y además pegado a las vías, ¿no? Y nada más pensar eso, mi cabeza fue sola y empezó, ¿y si? ¿No? ¿Y si? ¿Y si hubiera alguien que ve este piso como yo desde el tren, que se baja en la siguiente estación, que regresa a este pueblo horrible, que compra esa casa, se mete dentro del piso y desaparece, no llega nunca a su destino, desaparece? Bueno, esa idea me emocionó tanto, me turbó tanto, me emocionó tantísimo, que cuando llegué al club de lectura les dije, me ha ocurrido esto, he pensado esto y esto es el comienzo de mi próxima novela. Y efectivamente, 5 años después, saqué una novela que empieza así. Pero lo que os quiero decir es que cuando a mí se me ocurrió eso, yo no sabía nada más. No sabía por qué se bajaba. No sabía por qué se quedaba. No sabía nada. No sabes nada. Tienes que empezar a hacer el camino del descubrimiento. Lo primero que haces es volver a mirar. Vuelves a mirar el huevecillo para seguir aprendiendo. Por ejemplo, yo no sabía ni siquiera si era un hombre o era una mujer. Primero volví a mirar el huevecillo desde el punto de vista de una mujer. Pero no me funcionaba que una mujer hiciera algo, un acto tan encerrado en la acción, sin palabras. No me funcionaba bien. Entonces volví a pensar la imagen, la escena, volví a pensarla protagonizada por un hombre, que fuera un hombre el que se baja. Y funcionó. Entonces ya supe que era un hombre el protagonista. Lo vas sabiendo así. Se va desarrollando solo, ¿no? El autor maduro, o la autora madura, es aquel que tiene la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes. Tienes que borrarte y que la historia vaya saliendo. Decía Julio Ramón Ribeiro, que fue un grandísimo escritor peruano, decía que una novela madura exige la muerte del autor. Es una muerte metafórica, es la muerte del yo consciente. Es lo que os decía antes. Tienes que borrar tu yo consciente para dejar que la historia te atraviese. Ahora bien, a escribir también se aprende escribiendo desde otro punto de vista. Así que madurar como escritor es un camino doble y en apariencia contradictorio, muy interesante. Por un lado, tienes que aprender a ir perdiendo el control, borrar tu yo e ir perdiendo el control. Es muy difícil porque no queremos perder el control. Entonces, realmente desaparecer y dejar que la historia te atraviese te lleva años. Pero por otro lado, luego toda esa historia que brilla en tu cabeza, que tiene... la historia, cuando la tienes en la cabeza, es una maravilla. Es como una nube cósmica que da vueltas y que brilla y que tiene música. Pero luego esa historia preciosa que tienes en la cabeza, la tienes que pasar a lo real. Y para pasarla a lo real está la carpintería de las palabras, está la parte artesana del oficio de escribir. Escribir también es un oficio, es una carpintería que se aprende, ¿vale? Entonces, esa parte de la carpintería sí que la tienes que aprender, sí que la tienes que controlar, para bajar eso a lo real. Entonces, es un doble camino, uno de pérdida de control y otro de control de las palabras.